Bueno, pues vamos a transmitir hoy desde aquí, desde el bosque de niebla, y les quiero contar esta historia que no tiene personajes, pero representa muchas historias de personas que han vivido una luna de miel muy amarga y les quiero contar cómo es que es común que en psicoterapia lleguen personas con fracturas en el corazón. Así que si te interesa este tema, quédate hasta el final porque te voy a contar momentos cruciales donde aparentemente todo era felicidad, donde aparentemente tú creías que habías elegido a la persona correcta y de pronto, mientras que la playa era perfecta, el mar brillaba y el sol era como ahorita, un sol espectacular que se refleja sobre el mar. Es un espejismo de una felicidad que aparentemente era comprometida, que era entre dos, y de pronto te quedas con ese vestido blanco, eh, arruinada, destrozada. Y no quiero que se confunda el hecho de la ingenuidad infantil cuando una persona se casa con otro ser humano donde hay acuerdos, hay compromisos, hay unas reglas implícitas y de pronto hay fricciones. No me refiero a que no haya fricciones, que no haya conflictos en la relación, sino que esto que te voy a contar es algo muy perverso, algo que las víctimas de este tipo de situaciones no alcanzan a entender y están batallando para poder salir de ese estado de dolor. Entonces, te cuento que algunas personas, sobre todo mujeres, acá quiero hacer un paréntesis porque las mujeres son las que más padecen de este tipo de estrés post-trauma que se da en la interacción con un hombre. Especialmente son las mujeres. No digo que no haya víctimas hombres en algún momento por una mujer, pero son los menos, ¿sí? Y estoy como separando la paja de esto tan único y tan especial que es el acoso psicológico premeditado y cómo se va desarrollando desde la luna de miel, que es un acto simbólico de compromiso, hasta lo que se convierte en un sufrimiento. Y puede ser que las que no han salido de ahí todavía, de esa sombra, de esa oscuridad, de esa confusión, todavía estén ahí justificando la historia. Entonces, esta explicación que voy a dar es para que despierten de este momento que puede ser un descenso al infierno. Las víctimas de acoso psicológico cuentan en psicoterapia procesos que
Todos son muy similares. No crean que esto es de un caso aislado. Son muchos casos donde se da esta felicidad prometida, pero es un espejismo, es falsa. Parece que se intenta minimizar el hecho de que una mujer sufra un trastorno de estrés postraumático y no se le dé la importancia y el peso correspondiente. En psicoterapia le quieren derivar un 50% a ella, el 50% a él, porque se le empieza a cuestionar, porque no pusiste unos límites sanos, porque no frenaste, o porque no aclaraste, porque no tuviste una comunicación asertiva, porque no pediste lo que necesitabas. Y entonces la víctima lo que hace es alargar ese proceso, dándole oportunidades a la relación para que se equilibre, para que se dé un balance entre lo que le está diciendo su terapeuta, que probablemente sea un déficit de la propia víctima. Entonces, hablar de este príncipe que le falló a su princesa no es algo tan simple como equilibrar esta balanza, sino que habría que ir a ver más a fondo, y para eso se necesita una psicoterapia especializada en trauma relacional. Esa luna de miel a veces se convierte en un día. Durante la ceremonia, el brindis y acaso unas horas de convivencia en la reunión. Pero resulta que la noche tiene una huella psicológica dolorosa. Tiene un sello muy particular que los príncipes oscuros, que en psicología son llamados psicópatas integrados, y aquí no quiero hablar de narcisistas, porque los narcisistas, como quiera, de vez en cuando tienen una lucecita, tienen una forma de arrepentimiento, y no hablo del narcisista todavía mucho más patológico, porque en el narcisismo hay unas líneas un poco ahí, que hay grados, pero el psicópata puro es pura oscuridad. Así que estoy hablando en este caso, ¿no? Y te vas a ir dando cuenta, si hacemos un checklist en este cuento, en esta historia, de que si sumas todos los criterios, te das cuenta que al final ese príncipe azul era un príncipe oscuro, muy oscuro, y no hay duda. Y cuando se acaba la duda, comienza la recuperación. Es cuando llega la cordura real, la verdad se asoma, y entonces permite que entre toda la luz que necesitaba la víctima para hacer justicia a eso que le pasó, y se quita la culpa porque es consciente de que ese príncipe estaba engañando a su princesa, a su mujer, a su pareja. Cuentan en esa luna de miel que ahí fue el primer maltrato, una palabra hiriente, sin sentido, una
comparación, donde se le, eh, se le empieza a triangular, alguna humillación pública, algo que tal vez nadie se dé cuenta, pero en la habitación provoca alguna herida, y a la pareja le queda como este primer momento, ¿no? Es un cambio a veces sutil, pero inesperado, porque ese comentario ácido, ese comentario o esa risa tras una frase sarcástica, no le encuentra cómo después de ese beso o de ese brindis haya hecho eso, ¿no? Y en estas sutilezas, después del te amo, miradas y caricias, se va convirtiendo en hielo, en indiferencia. Y poco a poco va pasando el tiempo y este tipo de acciones continúan. Y aquí quiero enfatizar el por qué continúan estas situaciones y qué efecto tienen. Aquí voy a invitarte a que pienses en ese goteo constante que va haciendo que se rompa algo. Y el gota a gota es esta dosis. Un día es esa palabra. Al otro día es un olvido. Al otro día es no sé, algo que tú sepas que te duele y que lo está haciendo, que inclusive dices, ¿por qué lo haces? Y le dije, ¿cuáles eran mis heridas? ¿De dónde vengo? Y por ahí empieza a colarse esa dosis de maltrato, muy puntual. Pero ¿qué pasa entre esa gota a gota? Hay algo que está en medio cuando las personas intentan escapar, no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque entre gota y gota, en medio está otro beso, otra caricia, otra mirada tierna. Cuando avanza el conflicto, pasan 1 año, 2 años, de alguna manera la víctima se da cuenta de que ya no puede estar tolerando este tipo de situaciones. Se da la tarea a reunirlas, no sé, 10, 15 situaciones y pretende poner un alto, pone un límite. Y él hábilmente tiene que hacer algo más grande para que eso aminore. Y va a inventar un cuento, va a crearle un plan de acción para que sus ojos vuelvan a brillar y ella vuelva a creer, ¿sí? Ya aquí ella ya no le está justificando, le está poniendo límites, pero él le dice que está estresado, que no fue su culpa, que ese silencio fue por tal razón, y le va a meter un poco de culpa, se va a lavar las manos y se va a hincar, depende del nivel, ¿no? del conflicto, y le va a decir que nunca más, le va a jurar. Aquí entra el juego de la piedad y la culpabilidad para que ella se toque el corazón y pueda continuar. Conforme pasan los años, siguiendo esta misma línea,
y el aumento sigue, el aumento del maltrato psicológico todos los días, errores, él se comporta cada vez más indiferente y ella le dice que tienen que ir a psicoterapia, no sé, pedir ayuda de alguna manera, ¿no? Yo ya no puedo, pues estos perdones ya no me sirven, vamos a psicoterapia, ¿no? Todavía buscando la manera de, eh, de salvar la relación. ¿Por qué? Porque en su mente existen los momentos amorosos. La víctima no sabe qué hay detrás, no sabe que hay una manipulación encubierta y que todo eso que pasa no es genuino, ¿sí? No estoy entrando en detalles de las cosas tan terribles que hacen. No es superficial lo que estoy diciendo. Estoy hablando de que va aumentando la dosis y va aumentando el grado de maltrato. Pero para este momento, cuando ya vas a psicoterapia, cuando ya hay muchas situaciones, ya se genera un trastorno que es el más grande de todos, porque en ese gran trastorno hay muchos pequeños trastornos que no los estás identificando como parte del conflicto con esa pareja, ¿sí? En esa interacción donde estás descolocada, estás en altas y bajas emocionales, porque imagínate, estás entre el bombardeo amoroso, todo es dulce y miel, y luego viene el golpe psicológico. Entonces, si estabas arriba, vas a bajar. Y si subes un poquito otra vez te juro que ya no va a volver a pasar, besos, caricias, amor, y vuelvo a subir, y vuelvo a bajar, y vuelvo a subir, y vuelvo a bajar. En esta sierra psicológica se va generando esta disonancia cognitiva. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. En ese me quiere, no me quiere, en este sube y baja emocional, están presentándose diversos síntomas que no los está conectando con lo que está sucediendo en la relación. Cuando hay un momento donde se presiona ese botón, donde se da el maltrato, no es ese momento de maltrato, queda instalado el maltrato. El botón queda presionado, él abre la puerta, sale de casa, se va a trabajar, le deja un beso plantado, ella le disculpa, qué sé yo, pero ese botón queda presionado porque el organismo sigue en un estado de peligro. Está pasando algo en mi cuerpo y estoy empezando a somatizar. Y entonces se me cierra la garganta y digo, ya me va a dar gripa. Ya seguro anduve descalza. Empieza la mente a buscar un razonamiento lógico. Me descalcé, me enfrié, me dio el aire, o algo que comí me hizo daño. Sí, seguro fue la torta de la tarde, tenía mucha grasa. No, hombre, el aguacate, la salsa, sí, era muy picosa. O si no comes chile, pues el chile descartado, o el picante, como le digan en su país. El picante, pues no era el picante, no, pues grasa, pues no fue grasa, y empiezas a descartar, bueno, pues entonces no comí nada, comí la ensalada, bueno, culpas hasta la lechuga. Seguro que la lechuga pues no era orgánica, ¿no? Y es que soy alérgica. Ay, es que abrí la ventana y entró polen y entonces
pues empecé con una alergia tremenda y me empiezo a tener erupciones. Ay, pues va avanzando el maltrato y van avanzando los síntomas y se van cronificando. Así que la conducta de este príncipe oscuro, luego de esa luna de miel y ya pasaron 10 años, él se volvió cada vez más hábil para seguir manipulando. Y ella cada vez se queda más desprovista de mecanismos de defensa y se va quedando congelada. Se va quedando con cuentas que no cuadran, con pensamientos acerca de su persona, de inadecuación, de no ser suficiente. La autoestima está por los suelos. Empieza a tener un problema para poderse relacionar con la gente. Empieza a fallar en su trabajo, a perder la memoria, a estar ausente, está empezando a disociarse y se generan demasiados conflictos a nivel de la relación. ¿Por qué? Porque ella queda atrapada en un laberinto donde no encuentra la salida, se da cuenta de que hay crueldad, pero no sabe ponerle nombre, todo está como aislado, hasta que empieza a tener deudas. Un día ya no quiere ir a lo que tanto le gustaba, le apasionaba, deja de hacer ejercicio, deja de cuidarse, se abandona, está repasando una y otra vez qué pasa en la relación, se da cuenta de todas las huellas que ha ido dejando de abandono. Esto ya es al final, ¿sí? Al principio no, al principio es justifico, pide perdón, digo que a todos nos pasa, finalmente ya estoy casada, ya estoy en esta relación con hijos y están los sonidos de la montaña. Y bueno, al final, las víctimas de acoso psicológico con el alma fracturada piensan que sí, al principio era muy bueno y cambió. ¿Cómo es que al principio era tan bueno y cambió? Y no logran salir de esa pregunta sin respuesta. Hasta que el terapeuta les hace ver algo que les hiela el corazón y empiezan a descubrir que es un monstruo, que ese monstruo es su pareja, que él planeó todo esto desde un principio y que detrás de las promesas y de las sonrisas y de las caricias había un personaje que mentía, que organizaba todo para lastimarla y que ese ser oscuro, que sí era verdad lo que ella estaba mirando, que había otra mujer, que había llamadas misteriosas, que había mentiras de todo tipo para seguir salvándose del compromiso, de la responsabilidad, para que mientras ella tuviera que cubrir con todas las áreas de la casa, de la limpieza, de las tareas con los hijos, de las idas al médico, a los compromisos sociales. Ella se queda con todas las tareas mientras él, entre menos se esfuerce, entre menos se comprometa, mucho mejor. Algunas cuentan que les vaciaron las cuentas bancarias, otras cuentan que ocasionalmente cuando
se presentaban a la reunión, a veces decían, prefería que no hubiera venido, porque cuando no viene al menos estoy relajada, pero cuando viene y me acompaña, porque insisto que me acompañe, me arruina esa situación, ese evento, y entonces se la pasa coqueteando con las amigas, o me empieza a comparar con otras, o me empieza a criticar, y entonces les hacemos ver que esa conducta se llama luz de gas, que es ese gota a gota que no identificaban, y empezamos a hacer un trabajo de reconstrucción de los daños para que se den cuenta que por más que daban, por más que se esforzaban, ellos les hacían creer todo lo contrario, ¿sí? O esa pareja en específico, ¿sí? Quiero decir que esos personajes, hablando en general de los que utilizan esa inteligencia perversa para dominar a la pareja, pues son parte del problema y no ellas, que no entienden lo que está pasando. Los psicópatas integrados tienen una habilidad tremenda para seducir, para mentir, y detrás de la máscara no sienten empatía por su pareja, o sea, no la aman. Y también en psicoterapia tratamos con ese tipo de casos porque quieren salvar la relación ellas pensando que sí son amadas, pero que pues como todo ser humano, ellos tienen la oportunidad de aprender, de mejorar como personas, ¿no? En este proceso evolutivo de ser mejores. Y para entonces tienen muchas teorías, pero ninguna les funciona con el psicópata integrado. Van aplicando una y otra terapia, teoría, pero no les funciona. Porque detrás hay una máscara, o sea, no hay nada. Es una fachada, la máscara está bien colocada y la pareja no se da cuenta que detrás no existe algo verdadero. Entonces, lo que termina con la relación, pues es darse cuenta de que la luna de miel fue una farsa, que no hubo un compromiso real, que hubo una estafa maestra y que lo que toca es armar ese rompecabezas, entender qué es lo que pasó realmente para poder salir de toda una serie de situaciones que han afectado a la salud física y a la salud mental y por ende todos los ámbitos de la vida de esa persona que está relacionada con una vil mentira, que es el psicópata integrado. Él definitivamente no se va a hacer, ni le va a dar pena, ni se va a hacer no va a ser un problema para él que lo descubran. Porque si estamos siguiendo esta línea y vemos que no es un año, que son 10 años de relación, 15 años de relación, tal vez esa persona ya le sacó todo lo que tenía que sacar. Ya sacó ventaja de todo tipo. Y lo que menos le interesa es estar lidiando con una persona que lo cuestiona, que quiere tener el control de su vida, de su propia vida. Mientras que lo que disfruta el psicópata integrado es controlar a sus víctimas y por eso las atrapan desde el primer día y cuando sienten que tienen el control, cuando firman ante el juez ese compromiso, cuando se presentan a la iglesia y se visten de blanco, ellos, oscuros, lo que dicen es, ya te atrapé, ahora te voy a controlar, ahora eres mía, eres de mi propiedad.
Y ingenuamente, pues la mujer se somete al hombre, también por las diferentes teorías que consideran, en las que creen, pero todo el maltrato que viven va dejando las secuelas, esas huellas indelebles de maltrato que se quedan en el cerebro, ocasionando daño severo. Lo peor del caso es que cuando se dan cuenta, a veces es ya un poco tarde, ya pasaron muchos años, y lo peor es que a veces no se dan cuenta que sufren un trastorno de estrés postrauma y siguen buscando métodos, alternativa para curarse algunos síntomas, cuando lo que tienen es un TPT, ¿verdad? Así que, pues, algo que se me está escapando y que es importante que lo diga aquí también, es el cierre final, el toque maestro del psicópata integrado, es la crueldad en el descarte. Si tienes trastorno de estrés postraumático, tienes todo tipo de síntomas, se te cae el cabello a puños, tú tienes problemas en tu tiroides, tienes problemas en los riñones, tienes problemas en los intestinos para digerir, tienes problemas para racionalizar, para hablar, estás teniendo problemas para comunicarte, tienes diferentes tipos de conflictos a nivel de la salud, te estás quedando sin dinero, no sé, mal. Acá ya no le sirves. Y más si estás pidiéndole atención, vamos a terapia y tal, y se da cuenta de que te estás dando cuenta. Él ya está planeando su salida, el descarte. Te va a dejar de la peor manera que se le puede dejar a un ser humano, en la enfermedad. Porque como quiera, dices bien que mal, con salud y con, no sé, a lo mejor 2 pesos en la bolsa, puedo salir adelante. Pero cuando un ser humano ya no tiene sus condiciones, sus capacidades, cuando no estás despierta plenamente, cuando no tienes voluntad porque estás deprimida, te va a dejar en ese momento. Y para descartarte, ahí viene la terrible y la cosa más grande que es el psicópata, porque va a hacer uso de toda su inteligencia, de toda su maldad para decir a todos el motivo por el cual te dejó. Y ahí vas a darte cuenta quién era ese ser humano en el que tú creíste que era tu alma gemela. Lo que vas a tener que hacer ahora es sacarte de la cabeza que ese era tu alma gemela, el que tú escogiste. La realidad es que te casaste con un fantasma, con alguien que no existe, que no era real, que él inventó esa historia y que tú, ¿cómo podías saberlo? ¿Cómo podías? De hecho, las víctimas de este tipo de personas tienen un gran conflicto para poder entender qué es lo que pasó realmente. Y se culpabilizan muchas veces pensando, es que quizá yo entendí mal, es que quizá yo estaba tan enamorada que no me di cuenta, es que quizá yo... Y no hay una lógica que responda, pero es que si soy inteligente, si tengo las capacidades, si soy muy buena en el idioma, si soy muy buena en el trabajo, si soy muy buena para muchas cuestiones, tengo inteligencias múltiples. Hay mujeres que son talentosísimas y no se pueden responder esta simple pregunta, ¿me amaba o no me amaba? Todos los efectos de la disonancia cognitiva y la manipulación responden el por qué las personas no entienden qué es lo que realmente sucedió. Tienes que saber más sobre psicopatía integrada y recordar que no son iguales que cualquier ser humano que se equivoca. No es lo mismo estar con un psicópata integrado. Por eso hay que entender
sobre cómo actúan, cómo operan, cómo planifican, cómo mienten, cuáles son los criterios que los definen para entender qué te pasó a ti. Claro, como tú eres altamente empática, vas a decir, bueno, es que quizá él se equivoca, yo también me equivoco, porque grito, porque peleo, porque le reclamo, no debería reclamarle. Y empiezas a traer teorías para justificar tu conducta, cuando lo que tienes es que estás totalmente estresada, te ha llevado a niveles de una tremenda, estás en estado de alerta, en modo de defensa, y muchas otras situaciones que tú ya estás teniendo otro síntoma más, que es un estado emocional extremadamente alterado. Entonces, da cabida acá también mencionar que las víctimas, cuando no encuentran la salida, son revictimizadas. Y entonces, al ser revictimizadas, cronifican la situación. Nadie que esté con un psicópata integrado puede llegar a la cima de la felicidad y la paz. La paz que todos queremos, una paz, una tranquilidad en una interacción. Es como que tú pretendes dar pasos para subir y él, cuando ve que está subiendo a la cima, con su pie te va a dar en la cabeza y te va a tirar hasta el suelo. Después va a ir a levantarte y te va a decir, y te va a sacudir, y te va a limpiar, y te va a dar besitos, y te va a ayudar, y tú vas a decir, ay, mira qué lindo, me ayudó a levantarme. Te rompe la pierna, te da la muleta. Vuelve a empezar. Promesas sin cumplir, y otra vez vas hacia la cima. Y te ve y aparece la envidia, que son altamente inseguros, envidiosos, egoístas, y te va a volver a tirar una patada en la cabeza y te va a ir a ver cómo estás ahí revolcada y te va a pisar la cabeza. ¿Por qué? Porque te quiere tener sometida bajo su yugo. Es perverso esto que estoy diciendo, pero no lo veas literal, entiéndelo esto de manera psicológica. Es lo que siente la víctima de abuso. Es lo que siente. Cada vez que tiene un logro, viene una patada para decirte, no vales, no es suficiente, qué mal lo hiciste, qué mal que se te ve eso, no, así no está bien, no cantas bonito, que eres horrible, y con diferentes tonos, sutilezas. La persona que lo vive no porque sea altamente sensible a la crítica, sino porque todos los días es una cosa y otra, el sarcasmo, la duda, la confusión, el abandono. Y la patada final es cuando te va a descartar. Ya no le sirves, te va a mirar por última vez, te va a dar una patada enfrente en tu cabeza y te va a estampar contra el piso para que no te vuelvas a levantar. Y ahí te va a dejar, va a caminar, no va a voltear hacia atrás, porque ya va caminando de la mano de otra persona que ya tenía ahí, con la que ya coqueteaba, con la que ya hacía el intento a escondidas, o puede tener dos o tres, porque una de las características es la promiscuidad. Entonces, cualquiera de las candidatas que esté por ahí, pues seguirá como parte de su proyecto de vida, que ese es el proyecto de vida de los psicópatas. Es robarse la vida de los otros, socavar la vida, absorberla hasta acabar matándola. La violación del alma es lo que sufren después de la luna de miel. Te deseo que te recuperes, que salgas del trance, del dolor, del sufrimiento, de saber que ahí donde estuviste no hubo nada, no hubo más que mentiras, y
Todavía si te queda tiempo para ser feliz, lo que te quede, vívelo, aprovéchalo, sánate, sal de ahí. Por lo pronto yo me quedo aquí en la montaña, escuchando los sonidos de la naturaleza, tomando uno de los mejores cafecitos de México, si no es que del mundo, y recuperándome para seguir acompañando a las víctimas de acoso psicológico y trauma relacional. Yo soy Georgina Niño, psicoterapeuta, certificada con el doctor Iñaki Piñuel, y deseo que encuentres la información, la luz y a la persona indicada para que siga contigo hasta que salgas del trance y del amor cero, ese amor que nunca existió. Abrázate, quiérete, cuídate y sé tu propio ángel guardián, como dice el doctor. Hasta luego.